Hemos titulado esta enseñanza lo que implica ser un hijo de Dios. Lo que implica ser un hijo de Dios. Y para ello quiero que vaya a la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 1. Y en esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice así: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Diga conmigo, sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Diga conmigo, vamos, dígalo fuerte, somos hijos de Dios. Esa es una verdad revelada en la Escritura, es una realidad de la vida de la iglesia y es una necesidad de entenderlo usted y yo que hemos creído en Jesús. Si no lo logras comprender y si no logras encasillarte allí, seguro su vida espiritual no va a tener el desarrollo que usted podría lograr si acepta, si recibe, si entiende, si comprende y si vive como un hijo de Dios. Diga una vez más conmigo, somos hijos de Dios. ¿Puede aplaudir al Señor por eso? Y entonces lo primero que debemos definir es que nosotros debemos tener claro quién es un hijo de Dios. ¿Quién es un hijo de Dios? A veces nosotros pensamos que todos los que estamos en la tierra somos hijos de Dios, porque todos hemos sido creados por Dios. Pero bíblicamente no es así. Bíblicamente los hijos de Dios tienen que experimentar ciertas cosas para poder ser identificados como tal. Esto es de doctrina básica de nuestra vida cristiana, pero es importante reconocerlo y resaltarlo para que usted lo tenga claro en su vida y pueda tener consideración de esto. ¿Quién es un hijo de Dios? Un hijo de Dios es aquel que creyó. Diga conmigo, creyó. ¿Creyó en qué, pastor? ¿Creyó en el mensaje del Evangelio? ¿Creyó que Jesús vino a la tierra, nacido de María? ¿Creyó que Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados? ¿Creyó que Jesús fue sepultado y al tercer día resucitó? ¿Cuántos dicen amén? ¿Creyó que Él es el Mesías? ¿Cuántos creyentes hay acá? Es el primer paso. Un hijo de Dios es el que creyó. Pero no basta solo con creer. Se necesita un paso más y el paso siguiente es recibir a Cristo en su corazón. La Biblia dice: mas a todos aquellos que creyeron en Él y recibieron su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la otra acción es recibir a Cristo en el corazón. Si has creído pero no le has recibido, entonces todavía hace falta algo. Necesitas recibir a Cristo en tu corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para liberación. Tenemos que recibir al Señor. ¿Cuándo lo recibimos? Lo recibimos cuando oímos de su palabra y cuando somos dirigidos en algún sentido para pedir a Él que perdone nuestros pecados, que limpie nuestras vidas, que borre nuestras rebeliones. Cuando le decimos a Él: Señor, abrimos nuestro corazón y te pedimos que venga a nuestra vida, cámbianos, transfórmanos, haznos nacer de nuevo. Y entonces en una oración confesamos declarando que le recibimos como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida.
Este paso es fundamental. ¿Quién es un hijo de Dios? El que creyó en Jesús, el que recibió a Jesucristo en su corazón y por causa de creer y recibirle, entonces nació de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Nació de nuevo. Nació del Espíritu, nació de Dios, nació una vida nueva en Él. ¿Cuándo se da esto? Cuando hacemos estos pasos. ¿Cuántos nacidos de nuevo hay acá? ¿Solo 2? ¿Cuántos nacidos de nuevo hay acá? Entonces, si creíste, recibiste y naciste de nuevo, entonces eres un hijo de Dios. Si no has nacido de nuevo, entonces hace falta algo. Debes entrar por la puerta correcta, recibir a Cristo en su corazón. Quizás de repente usted nos está acompañando por primera vez y dice, no he tenido la oportunidad. O de repente usted dice, he visitado la iglesia algunas veces, pero hice esa oración simplemente por repetir una oración. Esta oración se hace de corazón. Y en medio de esa oración de fe que nosotros llamamos, entonces el Espíritu Santo toma control y aquella semilla de la vida nueva viene a nuestro espíritu. Y ahí los creyentes experimentamos un nuevo nacimiento. Nacimos de arriba, nacimos del Espíritu y nacimos del Señor. Y es en ese nuevo nacimiento donde se nos cuenta que somos hijos de Dios. ¿Engendrados por quién? Engendrados por el Padre. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué le parece si en esta mañana de repente usted dice, necesito una vez más renovar esta oración? Y ahí donde usted está sentado, va a repetir conmigo esta oración y la va a hacer de todo corazón. Si no la habías hecho antes, en esta mañana usted recibe a Cristo en su corazón y en esta mañana usted puede tener la experiencia del nuevo nacimiento. Y si la logra tener por causa del propósito de Dios y de la voluntad y la fe suya, usted entra a la familia del Señor. Amén. ¿Listo para hacerla? Cierre sus ojos, lleve su mano al corazón y diga conmigo en esta mañana, Señor Jesús, en este día yo me acerco a ti reconociendo que soy pecador. Y en esta condición me arrepiento de toda la maldad que he cometido desde mi niñez hasta este día. Por causa de esto te ruego, Señor, que me perdones, que me limpies, que me laves con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Hoy, por causa de la fe, abro mi corazón y te ruego que vengas a mi vida. Cámbiame, transfórmame, hazme nacer de nuevo. Hoy confieso con mis labios que te acepto, que te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Señor, gracias por perdonarme, por limpiarme, por lavarme y gracias por incluirme en la familia eterna en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a aplaudir al Señor. Esta oración sencilla o esta fe sencilla, de acuerdo a la determinación que tenemos, produce en usted un nuevo nacimiento. Y es ahí, en el nuevo nacimiento, donde nosotros entramos a ser hijos de Dios. No solo hijos adoptados por su espíritu de adopción, sino hijos engendrados por Él mismo, su palabra en nosotros. Ahora, ¿qué implica esto? Lo que implica varias cosas. ¿Qué implica ser un hijo de Dios? Lo primero es relación. Diga conmigo relación. Vamos, dígalo fuerte, relación. Tenemos una relación con Dios. Diga conmigo, tenemos una relación con Dios. ¿Cuál es la relación con Dios? ¿Cuál? Ok. La relación que tenemos es que Dios es nuestro Padre. ¿Cuántos pueden ver a Dios como Padre?
Dios es nuestro Padre. Esa es una verdad bíblica. Dios es nuestro Padre. Hay una relación. Una relación establecida por el vínculo de la fe en el nombre del Señor Jesús, pero una relación establecida en el vínculo de carácter genético, hablando en términos espirituales. Porque por causa de la fe en Cristo y de haber recibido a Cristo, el Padre engendró en nosotros la vida nueva, una vida nueva. Y en esa vida nueva ahora nos desarrollamos espiritualmente, porque no se podrá creer, no se podrá entender, ni se podrá disfrutar, ni obedecer a Dios, si no es en la vida nueva. El hombre viejo que llama la Escritura, la naturaleza humana, caída, corrompida, no tiene la capacidad de responder a la demanda de Dios ni a la experiencia de Dios. Por lo tanto, Dios provee para el creyente una nueva vida, un nuevo nacimiento, para que ahí, en el hombre nuevo, en la mujer nueva, en la vida nueva, en el hombre nuevo, usted pueda experimentar a Dios. Y ahí conectas con Él. Amén. ¿Esa conexión es temporal? No. Esa conexión es eterna. ¿Quién la puede borrar? Nadie. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si la ciencia ya puede borrar el ambiente genético de alguien, pero en términos espirituales, no. Porque viene de Él y fue provista por Él. Así que estás conectado con Dios hasta la eternidad. Y si naciste de nuevo, permanecerás en Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe cuál es la diferencia de aquellas personas que vienen a la iglesia y pasan por la iglesia? Es que no estuvieron o no tuvieron la experiencia de nacer de nuevo. Porque el que nace de nuevo permanece para siempre. ¿Y permanece para siempre por qué? Porque en Él se engendró una nueva vida que le da la identidad de ser llamado hijo de Dios. Ahora tenemos una relación con el Padre. ¿Cuántos alaban a Cristo por eso? ¿Cuántos aplauden al Señor por eso? Una relación, así que ya no soy advenedizo, ya no soy extranjero, ahora soy hijo de Dios. Y cuando miro a Dios con toda la dimensión de lo que es, le acepto conforme a la revelación que trae Cristo para la nueva dispensación. Dios se presenta para nosotros ahora como Padre. No como el Dios creador, no como el Dios formador de mundos, de universos, de vida y de naturaleza, sino como el Padre. Cristo presentó al Padre. Y ahora en esta nueva etapa de la vida tengo conexión con Él, no por causa meramente de mi voluntad o quizás de mi anhelo, sino por causa del propósito de Él. Ahora estoy conectado con Dios como Padre. Amén. Segundo, ¿qué implica relación? Implica comunión. Diga conmigo comunión. Comunión. Y entonces en este punto de la comunión, porque la relación tiene que ver con aquella ligadura que tenemos de conexión filial con Él. Tenemos esa relación. Pero la comunión tiene que ver con el desarrollo de una relación saludable con Él. En la comunión, la mayor participación del ejercicio de ella está en usted y en mí. Usted y yo decidimos hasta qué punto llegamos y desarrollamos la relación que tenemos con nuestro Padre. No podemos negar que Dios es nuestro Padre, ni el Padre negará que somos sus hijos. Pero el disfrutar de la relación se va a llevar a cabo en la comunión que tenemos. Y la comunión tiene que ver con aquella interacción entre usted y su Padre, entre su Padre y usted. Esa relación dinámica de comunión que hay se logrará llevar a cabo de acuerdo a la relación que establezcas con Dios. Si lo sigues viendo como el Dios lejano,
si lo sigues viendo solo como el Dios creador, y si te sigues viendo como un siervo simplemente, o alguien que está ahí simplemente porque le abrieron la puerta, no vas a lograr establecer una relación con Dios. Pero si tomas confianza y entiendes el derecho que tienes como hijo, y sabes que el Dios del cielo es tu Padre, y tienes entrada abierta al trono de su gracia para alcanzar el oportuno socorro, entonces entrarás con confianza y podrás establecer una comunión íntima con Dios. Y es ahí donde vamos a disfrutarlo a Él. ¿Cuántos dicen amén? Implica orar. ¿A cuánto le gusta orar? Porque Dios es espíritu. Nadie le puede ver. Pero por causa de la fe, la persona del Padre, la persona de Dios está allí. Y usted y yo tenemos acceso a Él. Pero si tienes acceso a Él y no entras en interacción con Él, es como si no tuvieras nada. Tienes una relación seca, tienes una relación muerta, tienes una relación enquirosada, oxidada. No hay dinamismo en ella. Pero si tienes confianza que el Padre te oye y puedes entrar todos los días a su presencia e hablar con Él, entonces el Padre interaccionará contigo. Y ahí está la bendición cuando dice: orar, su presencia. Él va a venir por nosotros. Él ya vino a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él nos buscará a nosotros. Él ya nos buscó y ya nos encontró. Él nos colocará en algún lugar. Él ya nos colocó en su Hijo. Ahora, por causa de la voluntad, y que no eres un autómata, un robot, qué sé yo, sino que eres un hombre, una mujer, un hijo, una hija con capacidad evolutiva, en el cual tienes que ejercer tu voluntad. Dios espera de ti que puedas comprender, entender esta verdad, y por causa de esa verdad aprovechar esa posibilidad que tiene y comunicarte con Él. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces la oración es indispensable. La oración es necesaria. Pero ¿cómo vas a disfrutar a tu Padre si no le prestas atención? ¿Cómo vas a disfrutar a la relación, o la vas a llevar a otra dimensión si no hablas con Él, si no cuentas con Él, si no dices con Él, y de repente esperas solo venir cada 8 días o cada mes que vienes a congregar para recibir una reflexión de la palabra, y sales de aquí a hacer todas las cosas que haces y no lo incluyes a Él en tu ambiente laboral, en tu ambiente familiar, en tus viajes, en tus sueños, en tus anhelos, y de repente piensas que Dios simplemente está para ser como un bombero, apagar los fuegos que se incendian en el transcurso del camino de tu vida. Así no funciona. Pero si entiendes que Él es tu Padre y está conectado a ti, entonces te comunicas con Él, y todo lo que hay en Él puede fluir hacia ti, y aquí es donde podemos disfrutar su gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Recuerdan ustedes la historia de Marta y de María? Tenían a Cristo ahí en su casa. Estaba en la sala. Marta estaba preocupada y afanada por todos los quehaceres. Estaba preparando una cosa y otra. Y entonces María estaba con el Señor, y el Señor estaba hablando y enseñando. Entonces María se sentó a oír a Cristo. Y cuando Marta la vio, le dijo: Señor, ¿no tienes cuidado de esta? Que yo estoy toda ocupada, atrajeada para preparar cosas, para atenderte, y ella está sentada ahí. El Señor le dijo: cálmate, Marta, afanada y turbada está tu alma, porque solo una cosa es necesaria, y María la encontró. María estaba sentada. ¿Qué estaba sentada? Oyendo, diga conmigo, oyendo, contemplando y recibiendo del Señor. Ella está en una comunión diferente a Marta. Las dos eran creyentes, las dos estaban con el Señor, pero María está aprovechando ese proceso y esa puerta de comunión íntima, y lo está absorbiendo a Él. Es la parte que le corresponde. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vas a tener que revisar tu agenda de oración, tu tiempo de comunión, tu tiempo de devoción,
Tienes un devocional en tu vida, tienes un devocional en tu casa. Dirás, estoy conectado con Dios, pienso con Dios en los viajes. De vez en cuando por ahí hago una oración sencilla. Él está presente porque Él es tu Padre. Y si estableces una comunión y tomas una devoción con la palabra, con la oración, con el servicio, con esto que estamos haciendo, de alguna manera te estás alimentando de una comunión más profunda con Él. Amén. ¿Cuántos todavía tienen a su padre vivo? Levanten su mano los padres biológicos. ¿Tienes a tu padre vivo todavía? ¿Cómo está tu relación con él? ¿Cómo estás? ¿Hablas con él? Porque en esa relación de padre a hijo nadie la puede borrar. De pronto a usted no le gusta su padre, quizás por esto y por aquello, y quizás no lo ama como debe amarlo, reprochas de él, pero no te puedes alejar de él, por lo menos en la genética. No puedes negar que no eres su hijo. Y si de repente sientes que no, vas a hacer una prueba genética y la genética te dirá, eres 99.9% de probabilidad que eres hijo de él. Pero la comunión, la relación, la interacción. Diga conmigo, comunión. Va a depender de ti. Porque de Él está abierto, el cielo está abierto, el Padre está dispuesto. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Cuándo? En cada momento. Dice que no duerme, no descansa, vela, está pendiente de ti aunque tú no estés pendiente de Él. Sabe hasta cuántos cabellos hay en tu cabeza. Te conoce desde antes de que vinieras al vientre de la madre. Te cuidó en el vientre de tu madre. Luego saliste y ha estado pendiente a distancia, esperando a que pudieras experimentar el nuevo nacimiento para ahora entrar en una relación más profunda contigo, pero aún dándole la puerta abierta, abriéndose los cielos, rompiéndose el manto que impedía que nosotros pudiéramos entrar al lugar donde Él estaba. Aún pudiendo entrar, Él sigue esperando tu voluntad para que usted pueda aprovechar la comunión que puedes lograr con Él. Y cuando entras en esa comunión, diga conmigo la paz, dígalo fuerte, la paz que sobrepasa todo entendimiento no escaseará en nuestra vida. ¿Sí aplaudan? Esa paz, ese aroma, ese perfume que hay en su presencia se impregna. Y entonces hablas con Dios y le preguntas cosas. Y de repente estás falto de sabiduría y no tienes claridad con algo en el entendimiento, pero le pides a Él que te dé sabiduría y Él te da sabiduría y entonces te abre la frontera de tu mente y entiendes la verdad del nuevo nacimiento, la verdad de la revelación de Cristo y la obra redentora, y entonces ahora hay un mundo por descubrir. Y cuando se abren entonces las fronteras de ese mundo invisible, de ese mundo sobrenatural, y entras a la sabiduría de Dios, entonces no te alcanzará la vida para recibir todo lo que hay. Moisés entraba a la carpa o a la tienda. Y dice que el pueblo de Israel sabía cuando Moisés entraba allí. Y sabía cuando Moisés entraba allí porque la nube de gloria se estacionaba sobre el tabernáculo. Dios descendía en aquella experiencia para él de una manera personal. Y cuando Moisés salía de allí, entonces salía brillando. ¿Cuántos dicen amén? Su rostro resplandecía y era tanta la luz que había sobre él que la gente no podía verlo. Entonces le tocaba colocarse un velo para que la gente pudiera tener contacto con Él. Amén. Diga conmigo, eso se recibe. ¿En dónde? En la comunión. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Tenemos relación, tenemos comunión, pero por causa de ser hijos ahora tenemos autoridad espiritual. Diga conmigo autoridad. Dígalo fuerte, autoridad espiritual. Hay ahora autoridad espiritual sobre los hijos de Dios.
Hay poder de Dios en la vida de los creyentes, hay poder de Dios en la vida de los hijos. ¿Por qué? Por el Espíritu que se nos dio, por la naturaleza que se nos dio. Ahora hay autoridad. ¿Autoridad sobre qué? Autoridad sobre las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Toda obra de las tinieblas, Satanás y sus demonios están colocados bajo la planta de los pies de Cristo y de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? De los hijos de Dios. Ahora el diablo está sujeto a la autoridad de los hijos de Dios. Así es que si el diablo sigue haciendo sus diabluras en medio de su casa y de su familia o en medio de nuestras generaciones, es porque ha hecho falta de parte de los hijos de Dios asumir la autoridad para atar toda obra de tinieblas y destruir toda obra de maldad en el nombre de Jesús. Autoridad, diga conmigo, autoridad. Autoridad sobre las tinieblas, autoridad sobre las circunstancias de la vida. Las circunstancias difíciles, adversas, que están ahí en la carretera, situaciones complejas que necesitan algo más allá de la habilidad y de la capacidad. El Hijo de Dios tiene autoridad para cambiar los escenarios. ¿Cuántos dicen amén eso? Tenemos autoridad para resolver los conflictos, para resolver los problemas, para salir de cualquier ambiente de situaciones. Hay autoridad de Dios en nosotros. Pasa que la mayoría de los creyentes no comprenden con totalidad la identidad que tienen como hijos y la autoridad que les asiste por causa de esta filiación, y entonces viven vidas ordinarias, difíciles, complejas. Hay algunos que no pueden levantarse de un duelo, de un luto. Se partió un ser querido y quedaron atrapados por la depresión, por la angustia, la desesperación, el afán, la ansiedad, quizás experiencias de pérdida. Y entonces viene la frustración y la frustración los domina. ¿Por qué te dejas dominar? Porque no comprendes todavía que en ti hay autoridad y que aquel efecto, por causa de la experiencia que te dio, no te puede controlar. Y el pensamiento y la zozobra en tu mente y el sentimiento contrario, entonces anidan en ti, te dominan, te controlan, porque no asumes la autoridad que tienes para decir: renuncio en el nombre de Jesús a este sentimiento, a esta actitud, a este comportamiento, y me levanto para la gloria de su nombre. ¿Cuántos aplauden a Cristo? Autoridad espiritual. Esa autoridad está allí para rechazar ciertas cosas, para reprender ciertas cosas y para hablarle a las cosas que no son como si fuesen. ¿Sabe que una de las maneras de demostración de esta autoridad la encontramos en la historia que se narra en Ezequiel, allá en el Valle de los Huesos Secos? Y entonces el Señor vino a Ezequiel y le muestra la visión, y dice que Ezequiel vio huesos secos regados en el valle. No era un cementerio, pero aparentemente era un lugar lleno de huesos. Fémur, ¿qué más? Tibia, cráneos, columnas vertebrales. Me imagino dedos, huesos de los dedos, regados, se los ve en la visión. Él tiene una visión, te parece como terrorífica. Cadáveres por todos lados tirados. Y él está en la visión y el Señor se acerca, el Espíritu se acerca y le dice a Ezequiel: Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Era la pregunta para Ezequiel. Y Ezequiel le dijo: Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. Y entonces el Señor le dijo: profetiza a estos huesos y diles: huesos secos. Llama al Espíritu de vida de los cuatro vientos para que venga sobre esos huesos, y entonces esos huesos vivirán. Tendones sobre los huesos, carne sobre los tendones, músculos,
Y entonces comenzó a profetizar Ezequiel, a usar la autoridad profética que Dios le había dado en medio de la visión. Y mientras Ezequiel profetizaba, dice que los huesos se comenzaron a conectar, los huesos con los huesos, y se levantó el cadáver, y ahora los tendones se subieron, la carne se subió, y ahora ya no era un valle de huesos secos, era un ejército de Jehová. Diga conmigo, autoridad. Pero nosotros hemos aprendido a veces que no tenemos autoridad. Y a veces algunos, malinterpretando esta función, reprimen esta autoridad en el poder que Dios ha dado. Y hay algunos ambientes teológicos que hablan del cesacionismo, el ambiente del poder del Espíritu que cesó solo para los primeros discípulos. Y esta quizás es la primera herejía que coarta la vida de la iglesia, porque la vida de la iglesia y de los hijos de Dios debe ser una vida sobrenatural. Y es sobrenatural porque Dios es sobrenatural, pero es sobrenatural porque Dios nos ha dado autoridad. Diga conmigo, autoridad. De repente ese problema que tienes y ese conflicto que tienes no es simplemente de decir, Dios, ¿cuándo me va a arreglar? Y Dios estará diciendo, yo ya lo arreglé hace 2000 años en la cruz. Esa sanidad ya fue liberada en la cruz del Calvario, porque por causa de tu llaga nosotros fuimos curados. De repente hoy lo que necesitas es usar la autoridad que tienes y rechazar esa enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret. Diga conmigo, autoridad de hijos. ¿Sabe qué hizo Jesús en una ocasión? Pasó cuando llegó a la semana de pasión y se encontró una higuera que aparentaba tener fruto. Y entonces se acercó para tomar del fruto que tenía la higuera, pero la higuera no tenía fruto sino hojas solamente. Entonces se dio cuenta que estaba obstaculizando el paso y estaba inutilizando el terreno. Y Jesús dijo, nunca más nazca fruto de ti. Dice que se secó inmediatamente la higuera. ¿Qué hizo Jesús? Diga conmigo, usó la autoridad de hijo, y aquello que no servía se secó. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, se secó. Entonces hay autoridad en el espíritu de aquel hijo que se usa en algún momento dado, quizás no en todas las circunstancias, pero sí en algunas a las cuales usted y yo debemos usar. ¿Cuántos dicen amén? Contaba a los hermanos de la reunión anterior que nuestro Andrés Felipe en su niñez tuvo deficiencias con su ambiente respiratorio. Y entonces nosotros andábamos con él de médico en médico, de clínica o de hospital en hospital, llevando para que se tratara su necesidad de respiración. Y por 3 ocasiones lo tuvimos internado, 4, 5, una vez 6 días, por cuadros de neumonía. Y bregábamos con eso con mi esposa y luchábamos con eso. Entonces nos dieron diagnóstico, vaya un especialista, nos enviaron a un neumólogo para que el neumólogo trate este caso. Y lo llevamos a una neumóloga, entramos a la clínica, entramos a la oficina, hizo el control, y entonces ella diagnosticó, dijo, tu hijo tiene asma, es asmático. Y entonces cuando nos dijo, nosotros nos sorprendimos. ¿Y por qué lo dice? ¿Cuál es el diagnóstico? Dice, todas las pruebas que le hicimos, dice asmático. Y además la neumóloga que nos atendió tenía ese patrón, esa enfermedad, ese cuadro. Era asmática. Y dijo, es el cuadro también mío. Y su hijo tiene todas las características. Entonces diagnosticó ella, su hijo tiene asma. Nosotros salimos de ahí en el nombre de Jesús, y cuando salimos de ahí nosotros no recibimos ese diagnóstico, rechazamos ese diagnóstico. Dijimos con mi esposa, no aceptamos este diagnóstico clínico. Colocamos las manos sobre los pulmones de nuestro hijo, reprendimos el diagnóstico que había declarado la especialista, ordenamos al asma si ya estaba incubado o en principio de incubación, y le ordenamos en el nombre de Jesús que se secara
y si hubiese algún patrón, saliera en el nombre de Jesús. Luego salimos de ahí y entonces el cuadro de nuestro, no lo llevamos nunca más a tratamientos. Ella nos mandó una serie de no lo llevamos nunca más, y el comportamiento de nuestro hijo se enderezó. Nunca tuvo una experiencia mayor a la que tenía hasta ese momento. Porque hay cosas, hermano y hermana, que de repente están sucediendo a su alrededor, que Dios las ha permitido para provocar que usted asuma la autoridad que tiene y en el nombre de Jesús y el poder del Espíritu Santo rechace esa condición. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos aplauden a Cristo? Autoridad espiritual. Y entonces algunos se orillan a veces porque no solucionan situaciones, se resienten a veces algunos. Tenemos corazón a veces para resentirse con Dios. No me oyó, no me respondió, no me dio. Y entonces Dios dice, ya te di. Lo que necesitas es ejerce la autoridad que está en tu espíritu. Úsala en el nombre del Señor. Cuarto, no solo tenemos relación, no solo tenemos comunión, no solo tenemos autoridad espiritual, tenemos herencia. Diga conmigo, herencia. Y nuestra herencia es eterna. Herencia. Herencia eterna. ¿Y qué es la herencia? La herencia es el bien que tiene nuestro progenitor, que por derecho de filiación nos pertenece. Diga conmigo, nos pertenece. ¿Cuántos se nos fueron ya los padres? Levanten la mano los que ya perdimos a papá, mamá, ya somos huérfanos algunos. Hablando de padres biológicos. ¿Le dejó a su padre herencia? ¿Le dejó a su madre herencia? ¿Qué hizo usted con la herencia de su padre, de su madre? ¿Qué hizo? La herencia, diga conmigo la herencia. Y entonces algunos, por limitaciones, no pudieron dejar herencia. Algunos quedaron endeudados aún con el ataúd. No había ni para el hueco, para comprar el hueco. Toca ahora prestar para enterrar al padre, a la madre. A algunos les tocó experiencias. Pero por lo general, algo debió dejar el padre o la madre. ¿A quién le pertenece? Al hijo. ¿A quién le pertenece? A la hija. ¿Por qué? Por derecho, por lo menos en nuestro ambiente social entendemos así ahora, pero por espiritual también, padre. Pero usted alcanza a dimensionar la herencia de nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial. Y entonces, para medir la herencia de nuestro Padre Celestial a la afiliación que tenemos con Él, ¿de qué es dueño el Señor? ¿Qué tiene el Señor hablando en bienes, en propiedades? Y entonces de Dios es el cielo, diga conmigo, de Dios es el cielo, la tierra, el firmamento, lo que conocemos y lo que todavía no conocemos. Todo es de Él. Entonces en derecho de filiación y en herencia, calcule lo que le corresponde. ¿Cuánto le corresponde? Si hablamos de la riqueza, hablando de Dios, en todos los bienes que Él posee, y por causa de la filiación, entonces ahora la Biblia dirá que somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Y Dios quiso incluirnos en su testamento y darnos parte de lo que Él tiene. Pero la diferencia de nuestros padres biológicos y de nuestro estado en sentido social y humano, nosotros disfrutamos la herencia cuando papá o mamá se muere. Pero en términos espirituales no, porque Dios no muere. Diga conmigo, Dios no muere. Dios no se muere. Entonces la herencia, ¿para qué? Herencia, si en términos nuestros es, tienes que morir para poder yo disfrutar de la herencia. Dios no muere. Entonces la herencia de Dios no es para cuando Él muera, porque Él nunca morirá. La herencia de Dios es para cuando entres a disfrutar de su paternidad. Y entonces todo lo de Dios te pertenece. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo de Dios me pertenece. Y cuando yo comienzo a medir con todo lo que tiene Dios y lo que es Dios y lo que Él puede, y esto me pertenece, entonces mi vida tiene que ser una vida
diferente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mi vida tiene que ser una vida sobrenatural. Entonces no puedo acostumbrarme a vivir como antes vivía, ni puedo seguir en esa misma condición, porque el Dios del cielo dice que encontró al pobre y lo levantó del polvo de la pobreza, y al menesteroso dice que lo alzó del muladar y luego los levantó y los alzó para sentarlos en la silla de los príncipes de su pueblo. Eso es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero no se va a lograr llegar a esta dimensión si primero no lo entiendes y luego no lo aceptas. ¿Cuántos aplauden a Cristo? Cierro con 5 consejos rápidamente para que usted los pueda afirmar con lo que hemos hablado. Consejo número 1: acéptate como hijo de Dios. Acéptate. Porque ya no es un problema de Él, ni del cielo, ni de los trámites que puedan haber en las jurisdicciones espirituales. Eso ya está dicho, está resuelto. Ahora te toca a ti. Acéptate como hijo de Dios. A algunos les pesa esto. Se sienten como que no merecieran, como que son indignos. Con todo lo que fuiste y con todo lo que hiciste, ahora eres un hijo de Dios. Acéptate como hijo de Dios. Segundo consejo: valora la relación que tienes con Dios. Valórala. Dale valor, levanta la estima, el aprecio por esa conexión que tienes. No la escatimes. No pienses que el sentido de estar en una iglesia es como para gente pobre y desocupada. Dale dimensión a esto, porque no te estás relacionando con un presidente, te estás relacionando con el dueño de la vida. Valora esa relación que tienes con Dios. Tercero, disfruta de una comunión íntima con Él. Aprovecha a Dios. No esperes simplemente para que Dios venga a apagarte el incendio que has provocado. Disfrútalo cada mañana, cada día, cada tarde, cada noche, cada semana, cada mes, cada año. Que los años de la vida que estés en esta tierra no te entregues al vicio, a las drogas o a cualquier otro ambiente que puede ayudar para calmar el dolor del corazón. Dios provee para todo. Él es el todo. Disfruta su presencia. Cuarto, ejerce la autoridad. No te quedes pasmado, atemorizado, tímido, por allí escondido. Hay autoridad en ti. Cuando sea necesaria, ejércela en el nombre de Jesús. Y por último, disfruta las primicias de la herencia que ya fueron entregadas. ¿Y cuál fue la primicia? La primicia de la herencia dice que es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Las arras de nuestra herencia, el Espíritu Santo de Dios, y fue concedido para que los tenga usted en su corazón. Y luego en el texto que leímos, luego dice que nosotros nos conoceremos después en lo que habremos de ser, porque está encapsulado un misterio ahí, pero por el momento y en este tiempo somos hijos de Dios. Diga conmigo, somos hijos de Dios. Una vez más, somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos y coherederos con Cristo nuestro Señor. Aplauda a Cristo. No se puede tener una identidad sólida si no se comprende a profundidad esto. Y entonces la vida cambia, porque no eres un simple solo carchense, no eres un simple solo ecuatoriano o colombiano, venezolano o lo que se llame. Eres hijo de Dios. Y de ahí mi recomendación es: no te rebajes. Amén. Tu identidad es esa, hijo de Dios. No desprecies, no menosprecies esta verdad, esta virtud, y ejerce la filiación que Dios te ha dado. Colócate de pie, por favor, en esta mañana. ¿Sabe que nosotros los seres humanos hemos acostumbrado en nuestras percepciones a dimensionar el ambiente de la grandeza? Y para nosotros la grandeza incluye superación, incluye bienes,
riquezas, posiciones, lugares de honra, y entre nosotros nos comprendemos. Es más, todavía tenemos reyes, hay como raquíticos todavía, pero todavía valoramos los reyes. Ahí está el rey de Inglaterra, el rey de España, todavía guardan ese sentido monárquico en el cual estaban y se le considera a ellos en esos campos. Y todo lo que hay en la tierra, en algún sentido, es en alguna sombra de réplica de lo que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? La tierra, quiera o no, en cierto sentido debe ser una mínima expresión del sistema que está allá arriba en los cielos. Y si hablamos de dimensión, y si hablamos de opulencia, y si hablamos de dignidad, entonces la más alta que uno pueda experimentar en la creación invisible y visible se llama ser hijos de Dios. Amén. Hijo de Dios. No hay otro título más grande que usted pueda alcanzar. No hay otra dimensión más grande que usted pueda encontrar en categorías de valor o de estima. No hay otra más grande. Entonces, trabajas, tienes tu profesión, estudias, tienes tu currículo académico, ejerces alguna función y te dan alguna asignación, y la asignación te hace sentir algo más de lo que eras. ¿Sabe? Las asignaciones, los títulos, los avances, la carretera, añade sobre uno estima. Porque no es lo mismo estar uno por allá atrapado, por lo menos en el sistema social, y no ha logrado sacar la cabeza en la estructura social. Queda uno de alguna manera atascado allá y minimizado en cierto sentido. Pero todas y cada una de aquellas cosas que pueda lograrse en la tierra no es comparable con la designación e identidad que Dios nos ha dado como hijos. Diga conmigo, hijos. ¿Tienes valor? Diga conmigo, más que valor. ¿Por qué? Porque nosotros hay vida de Dios, engendrados y adoptados por el espíritu de adopción, y hoy tenemos a un Padre. De repente alguien venía, nadie me oye, nadie me ayuda, nadie puede, es que todos me rechazan. Todo el mundo se puede rechazar. Quizás la que está a su lado o el que está a su lado no le presta ni atención, no le da el valor que usted tiene, pero el Dios del cielo te conoce porque es tu Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y si logras encasillarte ahí con tu Padre, harás cosas que ojo no vio ni oído oyó. Así es que el mundo está esperando. Dice que el mundo gime, la creación misma gime. Ella está en dolores de parto, esperando ¿qué? ¿Qué espera el mundo? ¿Qué espera la creación? No espera al Dios que venga, espera la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y cómo los hijos de Dios se van a manifestar? Los hijos de Dios se van a manifestar cuando entienden, comprenden, asumen su autoridad y luego reaccionan en esta plataforma para vivir una vida justa y saludable. Levántele su mano ahí donde está. Padre, en esta mañana hemos liberado tu palabra. Y en esta casa hay cientos de hijos que han venido a recibir, Señor, de ti, oh Dios, tu palabra. Y en esta mañana tu palabra nos recuerda lo que somos y queremos plantarnos allí para gloria de tu nombre y para beneficio nuestro y de nuestra sociedad. Cualquier otra expectativa, perspectiva que el diablo haya querido sembrar sobre la mente de tu hija y de tu hijo, y toda aquella falta de desarrollo en el conocer y en el ser de ellos, en esta hora cae por tierra, y el Espíritu Santo comienza a tocarte, y el hombre nuevo que hay en ti, la mujer nueva que hay en ti, va a comenzar a despertarse y a crecer y a desarrollarse para que puedas desarrollar la vida filial que Dios te ha dado y comportarte como un hijo de Dios y aprovechar al Padre que Él ha dado vida en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.